han pasado hoy día, hoy mismo. El Papa, con ocasión de una reunión, repitió prácticamente lo mismo que dice este capítulo 5 de la carta encíclica Fratelli Tutti. El título es La mejor política. No es como a veces nosotros decimos que el mejor político es el político muerto, el que ya falleció. No, hay acciones, yo creo que todas ellas, todas nuestras acciones son acciones políticas. Cuando uno dice que la iglesia no se mete en política, tal vez lo que uno quiere decir es que no entra en el tema partidista en cuanto a los partidos. Pero en el momento que la iglesia habla o calla, las dos cosas son acciones políticas. Entonces, lo que se trata y lo que pretende el Papa es que la política que se haga sea una buena política. Ese es como sería el resumen grande de este tema del capítulo 5, la mejor política. Tiene en cuenta como arranque de partido el tema de la comunidad mundial. Incluso una expresión que uno oye y que algunas veces hasta le da miedo, aquello del nuevo orden mundial. Es una expresión ambigua. La parte negativa viene de que esta gente que desarrolla teoría de la conspiración hablan de ciertos grupos, entonces tienen como razón o motivo de ser el tomar control no solo de la política, de la economía del mundo, para implementar un nuevo orden social. Pero realmente la expresión no tiene nada malo. Lo que está malo es ese mal uso de la expresión a través de la teoría de conspiración. A través de la política se llega a la caridad social, a la buena práctica, y se trata, nos plantea el Papa en ello, que pequeñas acciones están llamadas a ser fructíferas y a lograr pues transformación de nuestra realidad. Entonces vamos a entrar en la carta porque inmediatamente él va desglosando subtítulos. El tema en general es que hace falta una política mejor, una política buena, que esté puesta al servicio del verdadero bien común. Entonces, hay lo que hemos vivido, populismos y liberalismos, primer subtítulo, que no esconde más que un desprecio a la gente débil. Los populismos, y tanto uno como el otro son malos. Este desprecio de los pobres, de los débiles, más bien son usados demagógicamente para los fines particulares o formas liberales al servicio de intereses económicos de los poderosos. Y de cualquier manera, de ninguna forma se piensa en un mundo abierto que tenga lugar para todos y sobre todo para abrir espacio a los más débiles y respetar a las diversas culturas. La demagogia, no sé si alguno de ustedes tal vez oyen por primera vez esa palabra, van a ver más que tal vez la escuchan por primera vez. No dude en anotarla y dejarla para luego para las preguntas. Pero demagogia es
como conducir al pueblo, lo que significa originalmente la palabra que viene del griego. Todo lo que dice demos se refiere a pueblo. Pero usado en el ámbito político es como yo te digo a ti lo que yo creo que tú quieres oír para yo conseguir de ti lo que yo busco. Y eso se practica a todo nivel. Es lo de hacer América grande a costa de muchas cosas que sacrifican a los más pequeños y a los más débiles, pero así consigo yo ser popular, que es el punto siguiente. Popular o populista, que ha sido los últimos gobiernos que han habido de una manera muy eh, evidente en distintos países, no solamente acá en Estados Unidos, vienen en esa línea. Desde el mismo gobierno de México, lo que uno pueda estar, simpatizar o no, eso aparte, pero las tendencias de López Obrador son populistas, como son también las de Trump aquí y de Duterte en las Filipinas y Bolsonaro que está en Brasil ahora. Entonces, en muchos lugares han ido apareciendo una política de carácter populista. Supuestamente se presentan como a favor de. El problema es el concepto de pueblo que manejan. Ahí donde está toda la problemática en este asunto. Porque la idea de pueblo que tiene es, no es una categoría lógica ni una categoría mística. Si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical, es más bien una categoría mítica. Y sí, cuando la explicas, necesitas categorías lógicas para expresarlo, pero no explica todo el sentido de pertenecer a un pueblo. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de muchos lazos sociales y culturales, y eso no ocurre de una manera automática, es un proceso lento, difícil, y camina hacia un proyecto común. Algunas veces los líderes populares, y no tanto los líderes populistas, pueden interpretar el sentir de un pueblo y alrededor de ellos se organiza todo un movimiento. Se puede recordar como por ejemplo César Chávez, que precisamente la identificación de todo el movimiento en una persona es problemática porque tan pronto desaparece la persona, el movimiento está llamado a desaparecer. Y no es así porque la problemática continúa, el pueblo sigue, la lucha ahí está. Pero son gente que tienen buena intuición, pero cuando se convierte entonces en un populismo, en la habilidad para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder, entonces la cosa es mala. Ahí donde están los dos elementos que conjugan esta situación. Lo de ser pueblo es una categoría abierta, no es un grupo cerrado, es una actividad viva, dinámica, con futuro y que está llamado a hacer permanentemente nuevas síntesis y sobre todo incorporando al que es diferente.
no negándose a sí mismo, pero con la disposición de ser movilizado, cuestionado, ampliado, enriquecido por otros. De este modo, poder evolucionar. Esto es un pueblo. Entonces, cuando el liderazgo popular se degrada a lo inmediato, al inmediatismo, a responder a cuestiones que están siendo como urgentes para garantizarse votos o aprobación, no genera a las personas el debido recurso que deben tener para sostener su propia vida y su creatividad. El Papa lo dice ya en otra ocasión, que estoy lejos de proponer un populismo irresponsable. Y dice, por una parte, la superación de la inequidad supone el desarrollo económico, aprovechando las posibilidades de cada región y asegurando así una equidad sustentable. Por otra, los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Así vamos a lo inmediato. Fíjese que ya antes ustedes comentaron, hay una vez una actividad donde le llevan una canasta de comida a alguien que la necesita. Y el problema es este, que es una necesidad inmediata que se atiende y está bien, pero el asistencialismo, si nos quedamos en eso, simplemente, pues hágase la pregunta, al otro día, cuando la persona necesite, ¿quién le va a llevar? Lo que comúnmente se dice, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, la política tiene que ir encaminada de manera que el trabajo que es necesidad de la persona humana, no solamente para su sostenimiento, sino también para su propia realización, la persona lo pueda encontrar de una manera digna para sostenerse y vivir dignamente. O sea, esta es una frase del Papa que él pone en la carta y la repite de otro lugar. Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. O sea, eso que se hace está bien por la emergencia del momento, pero no es suficiente. Hay que ir a más. Y hay que ir a procurar que la persona pueda de verdad ser autónoma e independiente, que no necesite la ayuda de nadie, porque tiene sus fuerzas y sus posibilidades para desarrollarse. Entonces, nosotros en el mundo en que vivimos estamos gobernados por el liberalismo y sí tiene valores, pero también hay límites en la cuestión del liberalismo. Fíjese, como no te metas conmigo mientras yo estoy haciendo mi negocio. Y mientras yo haga mi negocio y la cosa me funciona, entonces el tema está bien. Pero ojo, sí tiene algo bueno porque es tu empresa, pero si no está mirando al bien común y solamente utilizando elementos corruptos y negativos, te preocupa nada más por tu propio interés, pues eso ni siquiera te beneficia a ti, porque al final la acumulación de riquezas solamente crea un vacío en la persona. Eso no es ninguna vida digna.
lo que la sabiduría popular ha dicho en otra ocasión de gastar la salud para tener dinero y después tener que gastar el dinero para recuperar la salud que malgastaste. Y entonces ahí no hay sentido. La caridad es lo que entonces reúne las dos dimensiones positivas sobre la transformación de la historia. Asume las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, el aporte de los profesionales, el análisis científico, los procedimientos administrativos. O sea, si la vida no está protegida por el orden público, vamos a entrar en una sociedad donde entonces el hombre va a ser lobo para el hombre. Y esta es una idea bien antigua que está expresada ya por muchos filósofos, porque somos nosotros mismos quienes acabamos perjudicándonos a nosotros mismos al perjudicar a los demás. Y muchas veces no caemos en la cuenta de esa realidad. De ahí que lo que apuesta el Papa es por la verdadera caridad, la que es capaz de incorporar todas esas dimensiones en en una entrega que se expresa con el encuentro de persona a persona. Y es capaz de llegar no solamente a la persona que está cerca, sino también al hermano que está lejos o incluso ignorado. El amor al prójimo es realista y no desperdicia nada que sea necesario para la transformación de la historia que beneficie a los últimos, a los más pobres. Pero a veces vienen ideologías de izquierdas o pensamientos sociales que se parecen muy bonitos, pero al final acaban siendo completamente individualistas. Fíjese, en esto tiene usted el caso de lo que está pasando ahora mismo en Nicaragua. Nicaragua gobierna Daniel Ortega, que para cuando la revolución del 79 promovía una repartición de riquezas, pero ahora el único rico que acaba en Nicaragua, como también los Castros en Cuba, son los que detentan el poder. Y la ideología de izquierda no resuelve la situación, aunque muchas veces el usar los conceptos que son conceptos para análisis de la realidad social, también usados en la ideología de izquierda, hace sospechosa cualquier discurso, cualquier exposición, y no es necesariamente así. Hay una discusión grande en estos números de la carta sobre el papel que jugarían los demás países al establecer instituciones que estén en función del bien común. De manera que la carta se entretiene hablando de la necesidad de estos organismos para controlar no solamente a nivel internacional algunos temas, sino que también se establezca como organismos internacionales que en los distintos países puedan avanzar el bien común, aún en contra de la voluntad de los gobernantes de esos países, que sean como estamentos que no solamente apliquen el derecho, sino que evalúen la situación y apliquen políticas que beneficien
a los más alejados de la sociedad. Y en este cambio estructuralmente sobre la realidad de la corrupción, lo primero que se plantea es la necesidad del cambio de la persona, porque somos nosotros quienes estamos llamados al egoísmo, somos nosotros quienes practicamos o nos vamos por la concupiscencia, que es esa inclinación a encerrarnos en nuestro yo, en el grupo, en nuestros propios intereses y no abrirnos a los demás. Entonces, se necesita una tarea educativa que camine hacia el desarrollo de hábitos solidarios que nos lleven a pensar a nivel de la vida humana de una forma más integral. También la hondura espiritual. En los 60, casi ya al final de los 60, Herbert Marcuse escribe una pequeña obra que se llama El hombre unidimensional. Y era una crítica a la sociedad de entonces, pero también sigue siendo una crítica a nuestra sociedad actual. La unidimensionalidad es cuando se ve la persona solamente desde un solo aspecto. En el ambiente neoliberal, la persona es un ser consumidor y como consumidor es como se le trata o es una persona que solamente produce. Y la parte espiritual del individuo, la parte del cuidado de su alma y de sus valores, queda completamente al margen. Entonces, ¿qué ocurre? El alma no anda desencarnada, porque si solamente ponemos atención en la parte espiritual, es en una sola dimensión, como si solamente ponemos atención a la parte material. El ser humano está formado por esas dos dimensiones y a esas dos dimensiones hay que ponerle atención. Entonces, las políticas neoliberales llevan el sentido de la ganancia del mercado y de ganancias de una manera desorbitada. La crisis del 2007-2008, que todos ustedes recuerdan y notan que todavía no salimos bien de ella, debió dejarnos algunas lecciones y aprender algo, pero en este sentido, ¿quiénes fueron los que ganaron? Los más ricos eran los que recibían el dinero de apoyo para que ellos siguieran adelante. Pero acuérdense que la palabra para entonces era el bailout, nunca llegaba a la gente pequeña. El problema estuvo a nivel de las casas. ¿Y quién recibió el dinero? Los bancos y las grandes empresas. Ese dinero llegó a la gente, que los bancos perdonaran las deudas o cambiaran los intereses. De ninguna manera. Y todavía hoy día, pues tenemos la situación con el mercado de bienes raíces, como está simplemente en la idea de beneficiar a unos pocos. Entonces, se organizan movimientos populares que luchan contra estas situaciones. Y en los gobiernos realmente, sobre todo en los países latinoamericanos y también aquí en Estados Unidos, a los movimientos populares se le hace muy poco caso. Fíjese todo lo que estamos viviendo en estos días por el tema de la violencia de las armas. Al día de ayer, ¿sabe usted cuánta gente ha muerto en lo que va del año acá en Estados Unidos? Eran 12,158.
De esos, 5,000 y pico en cuestiones de incidentes y 6,000 y pico de suicidios. Había tiroteos masivos, como unos 125, y asesinatos masivos habían ocurrido 10. Entonces, cuando usted divide eso por la cantidad de días que estamos viviendo, 115 personas mueren todos los días en Estados Unidos víctimas de las armas, de las balas. Vea usted lo que dicen los de la Asociación Nacional del Rifle. Vea usted lo mismo que dicen los republicanos en su mayoría, porque tienen el apoyo político y económico de la Sociedad Nacional de Rifles. El tema de las armas no se puede tocar porque es la segunda enmienda y es supuestamente el derecho a tener armas. Pero el derecho a tener armas te da derecho a que andes matando. Esa sería la siguiente pregunta. Fíjese, y precisamente me llamó la atención porque ese dato de la cantidad de gente muerta lo manejé ayer porque empecé a escribir un artículo. Yo le he dicho muchas veces, estoy cansado de decirle a la gente en la iglesia y se ríen de mí por eso, pero se lo he dicho 1000 veces, por favor, quiten el rosario de andándolo ahí en el espejo retrovisor, porque van a tener broncas. La primera conmigo, porque el rosario no es para andar colgado ni en el cuello ni en ningún sitio. Pero cuando usted lo cuelga en el espejo retrovisor, usted está gritándole a la policía que le pare. Si lo para por otra cosa y ven que también tiene algo colgado de su espejo retrovisor, le van a incrementar la multa. Y no estén gritando, soy hispano, párame, párame. O sea, por favor. Resulta que este muchacho, Dwayne, entre las razones por que lo detienen, era porque llegaba colgado un ambientador, un pinito en el espejo retrovisor. ¿Cuántos de ustedes no tienen algo colgado en su espejo? ¿De ustedes mismos? Entonces, el movimiento popular que se levanta en torno a esto, la gente protesta. Esta es la quinta noche ya que va la protesta en la ciudad donde pasó esto en Minnesota. Pero hay protesta por un montón de lugares. ¿Qué caso realmente se le hace a ese tipo de protesta cuando la misma protesta acaba también otra vez en violencia? Entonces, hay que tener interés de trabajar dentro de los movimientos populares y sobre todo en este que habla de las 3T, tierra, techo y trabajo. Y es lo mismo, incluso para acá nosotros. Si tal vez no nos conviene o no tenemos la tierra, pero se necesita techo y trabajo. Están añadiendo una cuarta T, pero ahora mismo no recuerdo exactamente qué significaría esa cuarta T. A partir del número 170, el Papa empieza a hablar del poder internacional. Entonces, fíjense, no me voy a detener mucho en ese punto a nivel internacional, pero permítame este comentario que va en esa línea. ¿Está usted consciente o sabe usted, me lo contesta luego, que hay un movimiento, se llama Causas y Raíces, y es movimiento ecuménico, envuelve a distintas iglesias? Es una pena que en la reunión de hoy había gente de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de México, de aquí de Washington, D.C., de California solo estaba yo, de Filadelfia, del Paso,
de Tamaulipas, o sea, gente de muchos lugares que están trabajando en base a una política que el presidente está desarrollando y que quiere desarrollar. Hay un primer paquete de más de 800 millones para el tema de la migración de manera rápida. La crisis que se está viviendo ahora mismo en la frontera, pero hay un paquete de, eh, déjame buscar la cifra completa, eh, hay un... Sí, pues creo que el paquete implica unos cuantos billones de dólares para ser repartido en los países de, de México, Centroamérica y América del Sur. Y estamos probablemente hablando de... caray, no encuentro exactamente la cifra, pero es para un programa de unos 5 años. Ahora, la pregunta grave es la siguiente. ¿Cuánto de ese dinero va a ir directamente a la causa y raíz de la migración? Creo que me salí. No, todavía está aquí con nosotros. Todavía estoy. Sí. Mi screen cambió del todo. Gracias por hablarme, porque si no pensaría que me fui. El asunto es este, o sea, de todo ese dinero, ¿qué van a hacer los gobiernos y cuánto de ese dinero realmente va a llegar a la gente para promover un cambio de vida real y efectivo en la vida de la gente que no ve más camino que emigrar? Entonces, en la carta, el Papa habla de una caridad social y política y no caer en la idea de que la política es una mala palabra o es una mala cosa, porque todo lo que nos rodea y todo lo que nos afecta realmente es político. Y de lo que se trata es de conseguir una política y conseguir políticos que realmente busquen el bien de todos, el bien de, sobre todo de los más débiles. Número 178. Dice, ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, el Papa recuerda que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber de un proyecto de nación y más aún en un proyecto común para la humanidad presente y futura. Pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una justicia auténtica, porque como dicen los obispos de Portugal, la tierra es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Y el punto como está es el siguiente, o es de esta manera. La tierra que nosotros vamos a entregar a los hijos, a nuestros hijos, ¿cuánto tiempo les va a durar? Porque vamos camino a aniquilar y a destruir el planeta. A veces usted vive tan enfrascado en su mundo que usted no se da cuenta de las implicaciones políticas de las acciones que hacemos o que no hacemos.
Estamos colgando casi por un hilo con el tema de Irán. Ese país que apoya el terrorismo está a punto de desarrollar armas nucleares. Y cuando las desarrolle, ¿cómo nos va a ir? Y no solamente a nosotros, sino también a la China, a Europa, a todos los demás países del mundo. ¿Se va a poder vivir? De ahí que la política tiene que verse no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. A partir del número 180, el Papa habla del amor político, la caridad política. Cuando el individuo hace las cosas no buscando su propio interés, sino que va más allá. Y esta temática nace también de la doctrina social de la Iglesia. No es una idea nueva que viene del Papa Francisco. A veces cuando lo critican porque habla y dice cosas supuestamente nuevas, hasta el día de hoy yo no he encontrado nada que Francisco se pueda decir que es completamente novedoso. No hace más que repetir las cosas que o están en el Evangelio o a través de la historia o la doctrina de la iglesia, incluso de la doctrina social de la misma iglesia. Aquel que trabaja en la línea de la caridad social ama el bien común y lo busca para que eso beneficie a todas las personas y de una manera efectiva, no a una caridad falsa que no ve lo humano y universal, sino que la caridad necesita la luz de la verdad que constantemente buscamos, y esa luz es también la de la razón y la de la fe. Y entonces cuando está en juego el bien de los demás, no bastan las buenas intenciones, sino lograr efectivamente lo que ellos y sus naciones necesitan para realizarse. La actividad del amor político. El Papa empieza haciendo unos conceptos de amor elíptico y de amor imperado. El amor elíptico son los actos que vienen de la virtud de la caridad dirigido a personas y a pueblos. Y el amor imperado son aquellos actos que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. Dice el Papa al final de ese número, es caridad acompañar a una persona que sufre. Y también es caridad todo lo que se realiza aún sin tener contacto directo con esa persona para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Es decir, que la indiferencia es la peor actitud que nosotros podemos tomar. Yo llegué en el año 97 a la iglesia de San Vicente de Paúl en Petaluma y después regresé allá por mucho tiempo, pero cuando se fue el padre que estaba allá antes que yo recuerdo la misa y la comunidad agarraron guitarras y le pusieron a cantar. Tú eres mi amigo del alma, realmente el amigo. La misma canción que le cantó México al Papa. Y yo viendo la marcha de la comunidad y la dinámica que se vivía y todo eso, yo les dije un día, no, mi canción de despedida, yo no quiero que me vengan con
con eso de amigo del alma si son hipocresías. La canción mía se llama Ódiame, ódiame por piedad, yo te lo pido. Se quedan, pues así, como algunos de ustedes que ya se rieron. ¿Por qué? Fíjese, la misma canción te lo dice. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor duele menos que el olvido. Y cuando tú odias realmente porque amaste. Pero la indiferencia es lo que mata. Y la indiferencia mata socialmente, políticamente y también, pues, en nuestras relaciones de día a día. Así que a veces, como dicen por ahí, si la gente está hablando todo ello bien de ti, algo estás haciendo mal. Lo mismo que si todo el mundo está hablando mal de ti, pues algo estás haciendo mal. Pero no todos pueden hablar bien. No todos van a estar hablando mal. Van a hacer las dos cosas. Van a hablar bien y van a hablar mal. ¿Y sabes qué es lo más importante? No es que hablen bien. Lo que realmente es importante es que hablen y punto. Lo demás no interesa ni importa. Mientras hablan de ti es que tú estás vivo. Cuando hablan de ti todo bien y todos están hablando bien, es que ya te moriste. Y solamente se habla bien del que se entierra. Así que espera que van a hablar mal de ti, pero que eso no te desanime. Tú a lo tuyo, a lo que hay que hacer. Y sobre todo a procurar y trabajar por el bien común. En el concepto de los desvelos del amor, es esta caridad, continúa el Papa, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que está detrás de todas las acciones que se realicen. Y entra y desarrolla un poco esa idea, pero dice, aquí muestra su valor el principio de subsidiariedad, inseparable del principio de solidaridad. Y ahí hay un punto de controversia, porque fíjense usted una cosa curiosa. La misma palabra en español significa una cosa o es vista desde un ángulo y en inglés es vista desde otro ángulo totalmente distinto. Se podría decir que son complementarios, pero déjame explicar uno y otro y usted va a entender. Fíjese cómo en el principio de subsidiariedad, cuando la gente no puede hacer algo por sí misma, entonces la institución entra y les ayuda, les proporciona los medios o lo realiza con ellos. Por ejemplo, en cuanto a la educación de los hijos, la escuela es subsidiaria, porque realmente quienes deben educar a los hijos son los papás. Entonces, la escuela ejerce la función subsidiaria. ¿De quién es obligación entonces de mantener la escuela? Sería de los papás, pero ellos no pueden. Entonces, el Estado, el gobierno o incluso la iglesia es la que interviene y llena ese vacío. Pero también entonces acá lo plantean desde otro ángulo. Y es desde el sentido, se puede decir, positivo. Si yo puedo hacer una cosa, no vengas tú a hacerla por mí. O sea, si yo puedo ponerme a vender y a negociar con este individuo y incluso hasta a abusarlo, no vengas tú a intervenir porque yo puedo hacer lo que yo debo hacer. Entonces, es el tema o sería más bien el tema de la interpretación del principio de subsidiariedad de una manera neoliberal o lo vamos a interpretar como ha sido desarrollado, porque, ojo, la palabra subsidiariedad
Es un término de la economía, pero es un término exclusivamente católico. Esa palabra ha sido inventada, o ese concepto ha sido inventado por la Iglesia Católica. O sea, no viene de otro lugar. Para que también no digamos que la Iglesia no tiene una injerencia en la vida social y política de la gente, que la ha tenido siempre y que pues siempre se ha hablado de ella. Eso no es cosa de ahora, pero a algunos les parece que no va de esa manera. El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país. Papa continúa, dice, todavía estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos. El hambre es criminal, la alimentación es un derecho inalienable. Y simplemente nos enfrascamos en discusiones ideológicas y la gente se va muriendo de hambre, muriendo de sed, sin techo, sin acceso al cuidado de salud. Y eso lo vemos todos los días, no solamente aquí, sino desde cualquier montón de países. Hay que entonces, pues, tener una caridad social y una caridad política abierta a todos, en un amor que integre a todos. Fíjese que en el mismo desarrollo de la Unión Europea, el tema de la subsidiariedad es el segundo tema de la Carta Fundacional. Está a la mera base de la fundación de la Unión Europea. Y mientras vemos que todo tipo de intolerancia fundamentalista daña las relaciones de personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera fuesen sus ideas, sentimientos, prácticas y aún sus pecados. No hacer distinciones con la gente. No crear el grupo de los otros. O sea, es el todo. Todos estamos envueltos en este proceso y en este barco. Si se hunde, nos hundimos todos. Y en la política hay lugar para amar con ternura. Es lo que nos plantea el Papa. Que no vamos a lograr grandes éxitos, pero cada quien puede aportar poquito para ayudar a la transformación de toda esta realidad. Vamos a caminar en este asunto. Fíjese, termina el número 197 y termina el capítulo con este párrafo. Cuando nosotros, después de unos años, reflexionando sobre el pasado, la pregunta no va a ser ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? La pregunta, quizás dolorosa, serán ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Porque, ojo, nos toca a todos. O sea, no crean que aunque hablamos de los políticos, esto es solamente para los políticos. Nos toca a todos.
Y con esto termina la práctica de esta noche. No sé si van a dividir en grupos.